Francisco, ¿durante cuánto tiempo estuviste escribiendo el libro y cómo así surgió la idea de publicar algo sobre los 12 apóstoles? El libro me tomó más o menos 2 años y medio, el de los 12 apóstoles, pero hay un antecedente importante que creo que vale la pena conocer porque todo el libro tiene su historia. Me demoré como 4 años en escribir el libro sobre los Romero, Fe, Fama y Fortuna, que es una historia muy detallada de 4 generaciones del grupo Romero, que como tú sabes es probablemente uno de los dos más grandes del país. Entonces ahí aprendí una metodología que se basa en el siguiente principio y que está inspirado en un viejo dicho romano. Un río es más fácil cruzarlo cuando uno va a la fuente. Entonces uno tiene que caminar hasta los orígenes de donde discurre esta historia y ahí lo cruza, digamos, ¿no? Y comienza a ir hacia abajo y por lo tanto puede contar una historia. Y lo segundo que aprendí es que como durante tantas décadas, en algunos casos más de un siglo de desarrollo de los grupos más viejos, hay muchos eventos y se van creando o desapareciendo empresas, el grupo se va conformando, luego se va expandiendo, entonces pasa por fases. Y la mejor manera de hacer este seguimiento era seguir las jefaturas. Entonces el grupo Romero tenía y todavía tiene 4 jefes. Entonces yo voy jefe a jefe. Esa metodología la apliqué al estudio empleado de los 12 apóstoles de la economía peruana. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta adicional a eso. Justo hace poco renunció al cargo de la presidencia Dionisio Romero, que es el cuarto jefe, ¿verdad? El cuarto. El cuarto jefe. Y lo va a suceder el primo, su primo, que es Luis Romero, Belismelis, me parece, no estoy tan segura. Sí, el primo hermano. Y ahí vemos justamente, yo estaba revisando la estructura del libro, la estructura esta grande que haces de las generaciones, y vemos que hay un corte, porque venía de Dionisio al hijo de Dionisio y ahora va a otro hermano. ¿Eso perjudica o eso complementa más bien el grupo? Estos son grupos familiares Ajá. que van pasando el poder generación en generación. Y el problema está si la nueva generación, en las distintas ramas de la familia, tiene a alguien, generalmente hombre, educado para esos fines, no mujeres. Es bien interesante Sí. este aspecto sociológico de las familias peruanas de clase alta. Es entrenado para asumir una jefatura. Pero eso depende si hay consenso, porque la familia tiene que ponerse de acuerdo en que tal persona es la indicada para suceder al viejo jefe. Uh-huh. Y eso genera lo que yo llamo en el libro la sucesión. La sucesión puede ser ordenada o puede ocurrir en medio de una crisis. Los Romero han tenido una tradición de sucesiones ordenadas. Incluso la elección del actual jefe, Dionisio Romero Pauletti, que puede ser reemplazado en Credicor, que es uno de los brazos del grupo, ¿no? Ellos tienen otro que es Alicor, tiene Palmas del Espino, tiene complejos logísticos, es un grupo muy, muy grande, ¿no? Indica que algo ha pasado, digamos, ¿no? Y no tenemos los detalles, pero que quieren continuar con la tradición de que a pesar que ha habido problemas de conducción de algún tipo, es la única explicación posible, se quiere continuar poniendo un Romero a la cabeza del grupo. O sea, es una cosa en parte psicológica, eh, eh, de resaltar siempre el nombre de la familia. Y Uh-huh. es parte de la historia del grupo, mitificar la saga de los Romero. Y eso es típico del capitalismo familiar. Y algo que dijiste antes es visible en estos mapas que presentas, estos mapas que presentas en el libro, porque efectivamente se ve que Dionisio Romero Pauletti tiene dos hermanas y el poder no va hacia ninguna de ellas, sino más bien va al segundo primo del otro hermano, ¿no? Del Sí. hermano de Dionisio. Entonces, eso es muy importante además resaltar en Y un es el contexto. primo hermano, el primo El hermano. primo hermano, ¿verdad? Sí, El sí. primo hermano. ¿Y Pero crees que un detalle más, si me sí? permite que te interrumpa. Bueno. El poder también pasa al marido de la hermana, Ah, que es incorporado a la estructura familiar y que se le asignan pues cargos de importancia. pero nunca las mujeres.
No a las mujeres. Una vez entrevisté a un gerente del grupo Romero, que fue muy amable y me dijo, los hombres a la gerencia, las mujeres a la universidad y después a su casa. Bueno, no, no es muy extraño escuchar todavía esos pensamientos en el mundo. Te iba a preguntar, ¿crees que este escándalo que hubo con Dionisio haya acelerado la salida del escándalo de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori? Sí, porque como tú comprenderás, no es solo lo que sale en los rankings, digamos, de que tienen una fortuna de 4.000 millones de dólares, ¿no? Ujú. O lo que sale en la famosa lista de grupos del poder del Perú, del Perú Report, que muestra que tienen pues decenas, a veces centenas de empresas con altos niveles de utilidades. No, no es solo poder económico, tampoco es solo poder organizativo, porque estas son corporaciones gigantes muy sofisticadas, que emplean cientos de miles de personas y que tienen, solo pueden ser manejadas con altos gerentes. O sea, la familia ya no da para manejar un grupo moderno. Ellos necesitan tener gerentes de alto nivel, que antes se llamaban gerentes de confianza, ¿no? Y que se integraban a la familia, ¿no? Es muy interesante también ese aspecto desde el lado sociológico, que es el ángulo que yo utilizo en mi libro sobre los grupos de poder, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes que uno va descubriendo a medida que investiga. Ujú. Lo que decías hace segundos es que no es solamente el poder Así, económico, sino efectivamente. también, ajá, hay otro tipo de poder que mueven estos llamados dueños del país, ¿no? Que es el poder político. Y Es- cómo nosotros ciudadanos de a pie, podríamos entender esta relación entre el poder económico de estos grupos y el poder político, o sea, cómo se unen, sí. cómo funcionan. Bueno, poder político es cómo se traduce en esta enorme masa de recursos materiales, humanos, organizativos en influencia. Y hay distintos mecanismos que se van usando en un proceso de rol y prueba. Ellos también aprenden cómo se maneja el poder a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa información, esa experiencia va pasando también de generación a generación. Y es que tienden a usar los siguientes mecanismos. Uno, la financiación de campañas, como ahora demuestra recientemente el caso de las mega donaciones del Grupo Romero a Keiko Fujimori. Eh, Dos, el lobby o la gestión de intereses por medio de los cuales ellos contactan a altos funcionarios del Estado, le sugieren medidas. Y estas son reuniones secretas, pero por ejemplo los videos de Montesinos y Dionisio Romero Seminario, el padre del actual, indica cómo se dan estas reuniones, cómo Romero le sugiere poner a tal ministro, dar tales medidas, ¿no es cierto? Ese es lo que se conoce como el lobby. El tercer mecanismo es la puerta giratoria, que ahora está siendo muy discutido en el Perú, donde tú puedes colocar a uno de tus gerentes en una instancia clave del gobierno donde se toman decisiones. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Grupo Romero tiene una historia de haber colocado muchísimos gerentes a lo largo de su historia. Y esto justamente se investigó en la Comisión Investigadora del Congreso, del cual yo fui asesor a partir del 2001. Entonces, el uso de la puerta giratoria es otro mecanismo, ¿no? Y finalmente, el control mediático. Cuando tú tienes 4.000 millones de dólares y algunas de tus empresas gastan millones al año en publicidad, tienes un contacto muy especial con los medios. Por ejemplo, en el caso del Grupo Romero con Caretas, no sé si sigue siendo la tradición, pero Caretas siempre te publicaba regularmente una foto a colores en la parte de atrás o en la en la segunda página o en la penúltima. Y eso pues genera un vínculo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera como ellos ejercen el poder político. Y finalmente, en relación a un tema que todavía quedó un poco pendiente, tienen la necesidad de mantener una reputación. Hoy en día eso tiene valor de mercado y por eso ellos contratan especialistas en comunicaciones, en imagen, etcétera. Sobre todo cuando tienen un problema reputacional. Y eso es lo que ha pasado con el incidente de los maletines de dinero que Dionisio Romero Pauletti en persona entregaba a Keiko Fujimori o a su brazo derecho, Jaime Yoshiyama. Entonces yo creo que esta situación difícil por la cual pasa el Grupo Romero, donde habría un reemplazo,
tiene que ver con un problema reputacional. Y es que los Romero en realidad ya no controlan Credit Corp. Tienen, y siempre han tenido el 16% de las acciones, más o menos, varía según los años, ¿no es cierto? Pero ellos manejaban una alianza de accionistas y estaban de acuerdo en que los Romero eran los que mejor podían dirigir el banco de crédito, que luego se transforma en Credit Corp, ¿no? Que es una empresa que está en el Caribe, ¿no? Como con su sede legal. Entonces, a lo largo de los años, ellos han vendido muchas acciones a fondos de pensiones y a fondos de inversiones en el extranjero. Si estos se ponen de acuerdo, se pueden sacar del directorio. Bueno, todo entonces es puro manejo, ¿verdad? Entre ellos también van moviendo los hilos para nunca perder la conducción de la empresa y la relación con el gobierno. Hablando de reputación, te quería preguntar, en España, por ejemplo, hemos visto hace poco iniciativas filantrópicas como la de Amancio Ortega, ¿no? En compras de distintos productos que se necesitan para afrontar esta crisis. ¿Cómo has visto que se han comportado en ese sentido los 12 apóstoles peruanos? Bien, la filantropía, tanto la que realizan directamente las empresas a través de los llamados programas de responsabilidad social, corporativa y ambiental, o indirectamente a través de fundaciones, ¿no? Que es un segundo mecanismo, son formas de su poder discursivo, una parte de sus ganancias. Tiene que ganar mucho para estar envuelto en estas actividades filantrópicas. Hay empresas que están con las cuentas a las justas, ellos no van a invertir en este tipo de temas sociales. Entonces ellos se han dado cuenta de que desde el punto de vista de su reputación, y esto es viejo, digamos, ¿no? Rockefeller fundió hace décadas la Fundación Rockefeller y era uno de los empresarios más odiados en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Incluso en el Perú por tener la International Petroleum Company, ¿no? Entonces ellos han aprendido a manejar su imagen organizadamente. Ahora, ciertamente, en el caso de la pandemia, estábamos en un fenómeno totalmente nuevo y con urgentísimas necesidades de la población. Entonces, ellos como tienen organización, recursos y especialistas en gestión social, pueden activarse. Algunos lo hacen, otros no. Y es todavía un fenómeno muy temprano, pero habrá que evaluar, ¿no? Entiendo que el Perú, el Banco de Crédito del Perú está operando con una ONG, que también es un tercer mecanismo, ¿no es cierto?, a través del cual tú lo financias y ellos pueden estar envueltos en el reparto de bienes, ¿no? Pero en realidad la necesidad de la población es una gota de agua en el océano realmente. Bien, hace poco leía una entrevista que te hizo Ojo Público, donde mencionabas que la crisis va a provocar que algunos de estos grandes grupos disminuyan y que es muy posible o existe la posibilidad de que se acelere, por ejemplo, la fuga de capitales. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros como peruanos? Bueno, la pandemia, como tú sabes, ha paralizado la economía mundial, se ha roto momentáneamente la cadena que empieza en producción y termina en consumo en todo el planeta. Algunas actividades muy golpeadas, otras, por ejemplo, como la minería peruana, parcialmente golpeadas, y unas pocas que probablemente tienen capitales y ahorros que deben haber vendido sus acciones y que no han sido tocadas. Entonces yo creo que a pesar de que es una crisis especial de salud pública global, va a tener un efecto en toda la estructura del poder económico, empezando por los más grandes, llegando hasta los más débiles. Entonces ahí se dividen entre los más grandes en tres grupos. Grupos duramente afectados, porque han perdido sus ventas, porque no le están pagando las deudas, y que probablemente si es que ellos no logran recuperarse, van a tener que tomar medidas muy drásticas o de repente salen del mercado. Empresas que están en una situación intermedia, pero que tienen, por ejemplo, mucho soporte internacional, como la minería, la gran minería moderna de Perú, digamos, los formales, ¿no es cierto? Ellos, el impacto es relativo. Los agroexportadores, por ejemplo, de Ica, de Piura, de todo el norte peruano, lograron sacar la cosecha y por lo tanto, por lo menos en esta campaña, no han perdido. Si la pandemia se hubiera desatado antes y ellos no podían sacar la cosecha, llevarla a puerto y enviarla a los mercados internacionales, hubieran tenido pérdidas bueno, incumplimiento de contratos y pérdidas muy fuertes. Entonces yo creo que a medida que pasa el tiempo se va a ir despejando la niebla de esta recomposición del poder económico
en curso y como sucede en todas las crisis, el que acumula capital, el que tiene efectivo, el que no fue tocado, va a comprar a precios muy baratos las empresas y las propiedades de aquellos que están en problemas. Entonces, mi predicción es que en la crisis va a haber una mayor concentración de la riqueza en manos de esos ganadores, digamos, de la pandemia, ¿no? El caso de Estados Unidos, por ejemplo, Amazon, Netflix, ¿no es cierto? No te imaginas los niveles de ganancia que están teniendo, todo lo que es el delivery, ¿no es cierto? La entrega en casa de productos, ¿no? Ellos, es al revés, nunca han estado mejor y por lo tanto tienen la capacidad para concentrarse, invertir en nuevos productos y crecer, ¿no? O sea, va a reforzar esta tendencia global de una superélite, ¿no? Que vemos a menor escala en el Perú con el caso de los 12 apóstoles, los Romero, los Brescia, los Graña Montero, en fin, los grupos emergentes que yo he mencionado, ¿no? Como los Añaños, Acuña, ¿no? Entonces, para volver al segmento de los 12, habría que ver cómo la pandemia los afecta, ¿no? Creo que es un bonito tema de reflexión. Y creo que eventualmente tendríamos que actualizar el libro, ¿no? Si es que hay algún cambio. Tendríamos que hacer Eventualmente, una nueva edición. estaba justamente pensando en eso. Y creo que la pandemia es un corte que los va a reestructurar. Habría que esperar un poco. Te voy a poner un ejemplo reciente que conozco. El grupo Interbank dirigido por Rodríguez Pastor es uno de los grupos más grandes y que se ha constituido en tiempo rápido. Es muy moderno, está vinculado a capitales internacionales. El jefe del grupo, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, es formado en Estados Unidos, es peruano-americano, digamos, ¿no? Entonces tiene una mentalidad más de mercado mundial que de mercado peruano. Entonces ha invertido agresivamente en los últimos años en centros comerciales, en los colegios Innova, que como tú sabes están en gran parte de las ciudades intermedias del país para dar conocimientos a la nueva clase media. En los centros comerciales tiene tiendas comerciales, tiene franquicias, por ejemplo Bembos, ¿no es cierto? Tiene también universidades, tiene farmacias, tiene banca. Entonces, en varios de estos giros, donde ellos han invertido fuertemente en base a deuda, si se ha prestado dinero en el mercado internacional, sus ventas han caído. Entonces, hay que esperar, porque esta es una coyuntura que recién se está desenvolviendo, para hacer un estimado. Pero yo creo que ese es uno de los grupos que se ha resentido, y habría que ver, y ahí viene la cuestión de la jefatura, ¿no? Nos preguntamos sobre Dionisio Romero, qué calidad tiene de jefe, y eso se mide en una crisis. Habría que ver la calidad de la jefatura de Carlos Rodríguez Pastor en estas difíciles circunstancias. Entonces, los más grandes pueden caer o lo van a poner de rodillas. O incluso, por ejemplo, algunos van a surgir, no necesariamente en Perú, ¿no? Pero estaba viendo, por ejemplo, que el dueño de Zoom, que es la plataforma por la que estamos hablando ahora mismo, ha crecido en ganancias, obviamente, porque todo el mundo ha empezado a usar la plataforma. Entonces, me imagino que de acuerdo también al giro de negocio que tengas, esto puede ir variando en el tiempo, ¿no? Así como puedes tener una subida, luego también puedes tener una caída o un receso. Sí, en general, todo lo que es la industria vinculada a la Internet ha crecido y está ganando notablemente, y no me extraña que en la Bolsa de Valores de Nueva York las acciones no hayan caído. Ujú. Entonces siempre, como ves, hay una mezcla de ganadores y perdedores, ¿no? Exacto. ¿Y cuán poderosos son, Francisco, estos grupos económicos en nuestro país? Porque pareciera o parece que las condiciones, por ejemplo, que se han establecido para que las empresas vuelvan a operar, claramente beneficia a las grandes empresas y no a las pequeñas o a las medianas, por ejemplo. Sí, las pymes son siempre las cenicientas. Y un caso extremo es el Perú. Toda la política económica enfatiza el crecimiento desde el 1990 en adelante. Recuerda lo que dicen los presidentes, los ministros de Economía: tenemos que crecer porque el crecimiento genera la riqueza y la riqueza genera el empleo. Y ahí yo creo que hay un enfoque que es falaz, porque es poner todos los huevos de la canasta en los grandes inversionistas, darle protecciones jurídicas, pasarle leyes promocionarles, perdonarle impuestos, y tienen el privilegio de reunirse con ministros, con políticos, ¿no? Y a partir de ahí lograr una serie de, de ventajas, ¿no? Entonces, ahí que es donde creo que hay una cuestión
por analizar y por debatir que debemos tomar en consideración. Exacto. Y ahí también podríamos tocar el tema del impuesto, de este impuesto a la riqueza. ¿Cómo podría introducirse? Tú hablabas de una reforma tributaria general, porque lo que estaba planteando el gobierno era pues atacar prácticamente a la clase media y no a las grandes empresas, ¿no? O a las grandes familias. Sí, este también es un tema de debate global. Y la cuestión es, hoy día ha caído la recaudación. Estamos hablando de la economía privada, ahora pasemos a la economía pública, y la situación fiscal es muy seria, porque se está abriendo así una boca de cocodrilo, donde están subiendo los gastos, los bonos, la reactivación, ¿no es cierto? La inversión en salud, y está cayendo la recaudación, porque no hay ventas o hay muy pocas ventas, ¿no es cierto? Y entonces eso hace que urja una medida para recuperar algo de lo que se está gastando y evitar de que haya un déficit fiscal fuera de control. Entonces, la cuestión es a quién le cobra los impuestos y qué tipo de impuestos aplicas en estas circunstancias. Y creo que no queda más que tocar a los ricos, porque ya no es posible ponerle más impuestos a los pobres. Ahora, se dice que ellos no pagan impuestos a la renta, ciertamente, ¿no? Un pobre, ¿qué renta tienen para pagar impuestos, no? O que los informales son evasores, lo cual ciertamente también admito como una posibilidad, aunque hay evasión en todos los niveles, digamos, ¿no? Creo que hay 50% de tasa de evasión del impuesto de la renta. Entonces, no es un problema exclusivo de las pymes, de los pobres o de los informales, pero todos pagan el selectivo al consumo cuando consumen gasolina, compran licor o fuman cigarrillos, ¿no es cierto? Y todos pagan el impuesto general a las ventas, directa o indirectamente lo pagas, ¿no? Incluso si no tiene factura, el vendedor te está diciendo, bueno, sin factura, pero te está subiendo el precio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cargar la recaudación hoy por el lado de los impuestos indirectos, que son regresivos, no tiene sentido, hay que pensar en impuestos a la riqueza. Entonces ahí la cuestión es, ¿qué tipo de riqueza? Hay dos, la riqueza personal, familiar y la riqueza empresarial. Y hay un debate. La riqueza empresarial, estamos, como habíamos dicho antes, en un momento muy delicado. Entonces, si tú grabas con impuestos a empresas que están en situación financiera comprometida, tratando de sobrevivir en el mercado, podría ser en esta coyuntura contraproducente. Entonces, yo pienso que es mejor ir a un impuesto a la riqueza ya generada, ya establecida, y ahí considerar el famoso impuesto a la riqueza o a los ricos, ¿no? Lo que quiso hacer Vizcarra es distraernos con un impuesto llamado a la solidaridad, que en realidad era un impuesto a la planilla, ¿no? Y que tenía un umbral muy bajo, me parece que 10.000 soles, bueno, no, eso es querer recaudar a la clase media y salvar al grupo que no gana 10.000 soles al mes. Hay sectores de altos ingresos que ganan 100.000 soles al mes o más. Y eso también es otra posibilidad, un impuesto a la superplanilla, un impuesto a la herencia, porque es riqueza generada, ¿no es cierto? Que paguen una alícuota al Estado en estos momentos de graves necesidades sociales. Y Un impuesto, perdóname, hay otros países que ya tienen este modelo del impuesto a la riqueza, ¿cierto? sí, por ejemplo, Argentina tiene un impuesto a los bienes de lujo. Estaba hablando con una diputada por teleconferencia hace una semana, y me decía, nosotros ya tenemos el impuesto, el gobierno de Macri lo rebajó, entonces lo que vamos a hacer es subir la tasa. El Perú tiene casi muy pocos impuestos de este tipo, habría que crearlos y bueno, habría que ver qué propuestas salen del Congreso, ¿no? Justamente a las 8 tengo una reunión con un congresista para discutir el tema. Pero esto no es una cosa del Perú, de Argentina, es del mundo. O sea, la situación es tan extrema de necesidad fiscal que el Fondo Monetario está planteando un impuesto a los ricos, que Angela Merkel está criticando al Perú porque los ricos no pagan impuestos, que organizaciones como la OECD, digamos, también hace tiempo que están diciendo, acá hay una fuga de recursos, ¿no? Hay gente que no está pagando. Y eso finalmente tiene que ver con el tema que señalaba de la fuga de capitales. El Perú tiene un sistema capitalista permisivo, casi puede hacer lo que quieres. Entonces tú puedes sacar el dinero a raudales, llevártelo a Panamá o a las Islas Bermudas, y ahí tienes una jurisdicción especial caracterizada por dos cosas: baja fiscalización y baja tributación. Entonces, ese dinero no está tributando en el Perú.
Entonces, podría hacerse un impuesto a las transacciones internacionales que van con destino a los paraísos tributarios, o quizás incluso prohibir este tipo de remesas porque afecta muchísimo el pago del impuesto a la renta. Entonces yo creo que la discusión se divide hoy día en dos planos. En controlar la riqueza que se fuga, ¿no?, hacia los paraísos tributarios, que es un tema de debate mundial desde los Panama Papers muy intenso, y controlar, capturar más renta de la riqueza ya generada en el Perú. Sí, efectivamente, yo creo que eso también nos está faltando a nosotros, ¿no? Mirar este tema no solo en nuestro país, sino mirarlo como un gran movimiento a nivel mundial. Creo que a veces nuestros debates se centran en el Perú, pero también tenemos que ver mucho más allá de Latinoamérica incluso, ¿no? Sí, porque los grupos de poder son grupos internacionales. Tienen inversiones en distintos países, fondos en bancos internacionales. Ellos se mueven a nivel mundial, ¿no? Nosotros todavía pensamos local. Y esa es una limitación, sin duda. Justamente para eso hice el libro de los 12 apóstoles, para que entendieran estas conexiones, ¿no? Ujú. Hablando de paraísos tributarios, por ejemplo, yo descubrí que había una serie de grupos de poder, por ejemplo, Camposol, ¿no? De la familia Dyer, que tiene 3 empresas en Chipre, que es un paraíso tributario del Mediterráneo que manejan los rusos principalmente, ¿no? Tiene 3 holding companies, donde una empresa es dueña de otra empresa, que es dueña de otra empresa, localizados en Chipre, ¿no? El Grupo Romero tiene Credit Corp en el exterior, el Grupo Interbank tiene sedes en Panamá. Entonces, ellos utilizan también los paraísos tributarios para poner la sede de sus empresas y de esa manera estar protegidos de una posible vista, digamos, detallada de las autoridades peruanas. Entonces, los estados en este proceso ya no saben dónde está la riqueza, ya no saben cómo sale, ya no se sabe quién es accionista de qué, porque tú no puedes ir a Panamá y decirle, dame la información, como yo puedo hacer en el caso de Perú a la SUNAT, no, dame la información de los directorios y los accionistas de la empresa tal. Lo primero que te voy a decir, usted no tiene derecho para hacer eso, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ocultar la riqueza, colocarla en esas guaridas fiscales, como a veces se llama, es un problema global y es un problema muy agudo en el Perú. Y que practican casi todos los grupos de poder económico hasta donde yo sé. Ujú. Y para terminar, quería preguntarte cómo podríamos conectar tus últimos tres títulos, que es Los 12 Apóstoles, Odebrecht y La captura del Estado. ¿Cómo crees que estos tres conversan para darnos a conocer una realidad que parece que no hemos estado mirando tan de cerca? Sí, bueno, la élite peruana tiene básicamente 3 componentes. El primer componente, que es el más fuerte, es el capital extranjero, que está presente en el sistema financiero, está presente en una serie de industrias y comercios, ¿no? Y está presente sobre todo en las grandes industrias extractivas. Eso es lo que se llama el capital dominante o el capital hegemónico. Entonces, el estudio de Odebrecht justamente mira en este periodo de bonanza exportadora que ya terminó, cómo las grandes empresas constructoras brasileñas penetraron en el Perú y cómo Odebrecht logró, a través de la financiación de campañas, a través del lobby, a través del uso de la puerta giratoria, a través del soborno, ¿no? Y por la protección mediática que tenía, cómo logró penetrar el Estado peruano y en algunos casos increíbles, como la carretera al Brasil, casi duplicar los costos. O sea, un nivel de ganancia extraordinaria. Entonces, la entrada al grupo Odebrecht permite ver este nuevo tipo de multinacionales que vienen de países vecinos y que incurren en este tipo de prácticas colusivas y ahora ya probadamente corruptos, ¿no? Esta es una línea de investigación y que voy a continuar ahora con el estudio de las AFP, ¿no es cierto?, para entender cómo grupos peruanos y internacionales controlan una actividad, pero poniendo atención a los dos. La segunda son los grandes grupos de poder económico que he estudiado en el caso de los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, que son grupos de propiedad familiar, pero organizados como corporaciones. Esta es la élite que va descendiendo poco a poco. Cada crisis que hay, uno nota que van perdiendo dominio de mercado, que van desplazando a los jefes y que va creciendo al mismo tiempo
el poder del capital extranjero, venga de Chile, de Brasil, de la China, de Estados Unidos, ya no importa de dónde viene, pero el caso está que estamos hablando de una desnacionalización acelerada de la economía peruana, que creo que se va a acentuar con la pandemia. El tercer componente de la élite peruana es lo que yo llamo los intermediarios corporativos. Es decir, gente que tiene la capacidad de colocarse en el Estado, de ejercer influencia con el apoyo de los grupos y que llega al punto que lo captura. Es decir, que ellos tienen una capacidad para tener presencia en instancias claves del Estado, para poder lograr las normas o la movilización de recursos que necesitan para sus propios fines. Y este es un privilegio. Por ejemplo, en relación a las AFPs, ¿no es cierto?, donde había todo un debate nacional de que devuelvan una parte de las pensiones a los ahorristas, en una semana, luego de que el Congreso aprueba la ley, en una semana los apoya monetariamente el Banco Central de Reserva y después buscan que el Banco de la Nación les ayude a pagar estos fondos, digamos, hasta 2.000 soles, y no querían, al parecer, esto es materia de investigación, que el Banco de la Nación le cobrara comisiones. O sea, querían, oye, tú eres una de las empresas más poderosas del Perú, eres parte del sistema financiero internacional, tus socios son bancos, ¿no es cierto? Prima AFP está vinculada al banco de crédito, la de Scotiabank igual, ¿no es cierto? Tienes inversiones cruzadas porque las AFP han invertido mucho en el sistema financiero. Usa pues tus recursos del sistema financiero, en teoría muy eficiente, para darle dinero a los pensionistas y no le cargues a los pensionistas el costo. Ah, bueno, eso implica una cierta pérdida, ¿no es cierto? Pero este es un buen ejemplo, yo creo, de captura del Estado que recién vemos desenvolvernos frente a nuestros ojos. Esa es justamente la teoría que yo quería presentar, pero ya no a nivel concreto, como hice con los Romero, los 12 apóstoles o el caso Odebrecht, sino a nivel general de América Latina, porque he ido participando en muchas conferencias y eventos donde se menciona de la captura, se discuten los mecanismos, pero había que redondear estas ideas y ese es justamente el aporte de este libro. ¿Y se pueden leer paralelamente o crees que hay como un orden para entender en gran magnitud el tema? Sí, yo creo que se pueden entender secuencialmente porque muestra la evolución de mi pensamiento y cómo voy avanzando poco a poco en las investigaciones, moviéndome en distintas direcciones, ¿no? ¿Y qué es lo que Pero sigue? ¿Con un qué nos vamos? ¿Con estudio, lo de AFP? un estudio de las AFP, si hemos conseguido la base de datos de todas sus inversiones, hemos obtenido información de primer nivel de las empresas donde ellos tienen vinculaciones de accionistas y directorios, y estamos estudiando este caso de las influencias de las AFP sobre el gobierno de Vizcarra, ¿no? Y para tal fin, en mi caso como profesor de la Universidad Católica, estoy uniendo fuerzas con un profesor de la Universidad de Valencia, especialista en redes de influencia, y hemos iniciado este proceso de investigación que espero de buen resultado. De seguro que sí, de seguro que sí. Y además que lo vamos a esperar para poder leerlo y para tenerlo de referencia de todas formas. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darnos lecciones, porque nos las da siempre. Es como escucharte en clase, más o menos, y yo creo que a nivel de internet, pues esto va a llegar a muchas más personas que están interesadas en el tema. No sé si quieres decir algo final. No, un saludo a todas las personas interesadas en entender los vericuetos del poder. Creo que ahí hay mucho que aprender. El poder no es solo presidente, ministro, política, elecciones. El poder también es económico y aunque es difícil de entender, hay una relación entre el poder económico y el poder político, ¿no? Como dice un dicho colombiano, hay una regla de oro. El que tiene el oro hace la regla. Y eso es lo que yo quiero comunicar a la gente y esperando que nuevas generaciones de estudiantes, intelectuales, investigadores, periodistas puedan continuar esta tarea. De seguro que sí. Muchas gracias, Francisco.